Pues buenas tardes, ya más pronto que tarde estaremos ingresando a la primavera y pronto se ha ido este tetramestre. Casi estamos en la recta final. Y bueno, el tema que nos ocupa, estamos hablando ahora de las distribuciones de probabilidad. Utilizamos la distribución Z y ahorita estamos con la distribución T y algunas de sus aplicaciones. Lo tratamos la distribución T para hacer comparaciones entre una muestra y un valor de referencia. Por ejemplo, las producciones o los productos que están en el mercado que deben de tener cierto contenido, pues verificar que realmente lo tengan, y la prueba de T puede utilizarse con ese propósito. Más adelante vimos la comparación de medias con grupos independientes, es decir, que no interactúan. Y ahora vamos a ver una más de las aplicaciones de la distribución T, es para la comparación de medias con grupos apareados, o también eh, comparación de medias con muestras apareadas, grupos emparejados, etcétera, etcétera. Son diversas formas en que se pueden leer en la bibliografía estadística. Entonces vamos a ver ese tema. Bien, entonces es la prueba de hipótesis de dos muestras. Esto, como lo vimos lo repito ahora nuevamente, la distribución T es una distribución que se deriva del muestreo, y esto permite hacer inferencias acerca de la población con base en muestras. Recordar que la estadística se divide en dos grandes ramas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y entre ellas hay un vínculo, y ese papel lo juega la probabilidad. Entonces, la probabilidad es un vínculo entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Trabajamos con la estadística inferencial con el proceso de muestreo y lo que fueron los intervalos de confianza, y ahora con la prueba de T. Entonces, en relación con esta prueba, Lin menciona que la distribución T es una distribución de probabilidad continua con muchas características similares a las de la distribución Z. Y una de las principales aplicaciones de la distribución T, ¿alguien que desee participar? Yo, profe. Adelante, ¿cómo se Yo, llama? maestro. Yo, El compañero y luego la compañera. Almari. Daniel Vázquez. Daniel, adelante. Una de las principales aplicaciones de la distribución T es fundamentar las inferencias sobre la media, y esa sí no me la sé, bueno, de una población, debido a que se obtiene una muestra aleatoria de tamaño n de una población que sigue una distribución normal. Entonces el estadístico. Y ya luego sigue una distribución T de Student con n-1 grados de libertad. Bueno, mira, es muy importante que se graben que esta letra griega, que se pronuncia mu, representa la media de una población. Mu es la letra griega mu, que representa la media de una población. Y esta es la fórmula del estadístico T, que se lee: T es igual a X barra, la media de la muestra, que se identifica con X barra, aquí es la media de la muestra, menos mu, que viene siendo la media de la población. Todo eso sobre
el error estándar. Esto que está aquí, esta expresión S sobre raíz cuadrada de N, es el error estándar. Entonces, es la media de la muestra menos la media de la población, y esa diferencia se divide entre el error estándar. Recordar, S minúscula representa la desviación estándar de la muestra. Entonces, esto es algo que es importante que lo tengan ustedes presente. Y que sigue una distribución T con N menos 1 grados de libertad. Y también se utiliza, así como acá dice, para una muestra aleatoria de tamaño N. Bueno, eso fue una muestra contra un valor de referencia. Pero también se utiliza para efectuar comparaciones entre dos poblaciones. Esas pruebas es común que las encontremos en la bibliografía como comparación de medias con grupos independientes o muestras independientes, y también comparación de medias con grupos apareados o grupos relacionados o grupos emparejados. Son nombres comunes con los que se les conoce en la bibliografía estadística. Y tenemos entonces, vimos ya esta comparación de medias con grupos independientes, que es la actividad que ustedes realizan, que la vimos en clase y que también ustedes la realizaron para cargarla aquí en la plataforma de Teams la semana pasada. Y ahora tenemos la comparación de medias con grupos apareados. Esta comparación de medias se justifica cuando las unidades experimentales son muy heterogéneas y la varianza de las muestras es muy grande. Un ejemplo de eso podría ser el que tenemos en curso, que vimos en el ejemplo para grupos independientes, que es la comparación de dos hipnóticos. Entonces, si administramos los hipnóticos, el peso nos da un volumen de que no lo escuchamos, profe. Micro. ¿Perdón? Es que mi compañera trae el micro prendido y no se escucha, no lo escuchamos. En cambio, yo sí escucho mucho. Ya. Bueno, ¿ya me escuchan mejor? Sí, maestro. Sí, maestro, Sí, ya. maestro. Bueno, pero no se detengan cuando vean que algo no está bien, que el sonido o algo, pues luego échenme un grito, sin problema. Bueno, entonces continuamos. Decía, ¿qué huele? Decía que se justifica cuando las unidades experimentales son muy heterogéneas, o sea, muy diferentes, y la varianza de las muestras es muy grande. Este podría ser el caso. Hay alguien que está con el micrófono activo. Si nos apoya. Este podría ser el caso del ejemplo que vimos en el que los fármacos, los hipnóticos, si se administran a los pacientes, entonces el peso es una variable muy importante que introduce un factor de variación grande. Porque si vamos a comparar un grupo y tiene determinado número de horas de sueño, que es la variable que estamos evaluando, las horas de sueño, entonces el peso va a influir en la respuesta, o podría influir en la respuesta, porque vamos a tener diferentes volúmenes de distribución. O sea, el volumen de distribución de cada paciente en el que se distribuye el fármaco. Se considera que en términos generales el adulto tiene un 60% de nuestro cuerpo es líquido. En ese 60% es en el que se distribuyen los fármacos. Bueno, entonces se recomienda en esos casos, cuando la variación sea alta,
el agrupamiento de las unidades experimentales a través de pares. O sea, para que haya homogeneidad dentro de los pares, que no sean muy dispersos. Aquí podría ser que homologar los pesos de los pacientes para que la diferencia entre el 1 y el 2 no sea muy grande. Y aquí sería un par. Podríamos ordenar todos los pacientes que van a participar en la prueba. Por ejemplo, para el caso de peso, si es que influye en la respuesta o alguna otra característica, entonces se puede hacer un orden de menor a mayor y luego formar el primer par con los primeros dos, o sea, con los dos más altos, y luego el segundo par con el 3 y 4, y luego 5 y 6, y así sucesivamente. Con esta forma de agrupación, la varianza entre pares no se incluye en la varianza del error experimental, incrementándose la precisión del experimento. O sea, esto tiene que ver con lo que vemos aquí. Vean, si yo voy a hacer esto, mi error se va a venir aquí. Entonces, yo tengo mis promedios y habrá una variación. Entonces, si esto es muy grande, el cociente va a ser pequeño. Entonces, influye mucho la dispersión de los datos, la variación. Entonces, y aquí tenemos otro autor, Boloña. ¿Alguien que desee participar? Yo, maestro. Sí, ándele, viene. Muestras apareadas aplicaciones. Esta prueba es muy valiosa cuando se buscan diferencias que pueden haber aparecido en sujetos individuales. Su nombre indica que las diferencias se consideran en pares o en parejas. En lugar de comparar muestras provenientes de dos poblaciones independientes, se comparan unidades de análisis consigo mismas en dos momentos distintos. Ejemplo, típico de este uso lo constituyen las pruebas en las que se compara una situación antes y después. Así, cuando cierta característica de los sujetos experimentales se evalúa antes de un tratamiento y se vuelve a medir luego del tratamiento, interesa conocer en qué medida se han producido cambios individuales. Observamos a cada individuo en dos momentos y comparamos las dos observaciones, mediciones. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, ahora sí yo. Ándele. Muestras apareadas, aplicaciones, pero no. Perdón, mis perritos. No, Pero dele, no, adelante. pero no es el único ámbito en el que se usa. Cuando se comparan los logros que los alumnos alcanzan luego de una determinada experiencia pedagógica. Es valioso poder comparar el estado inicial, anterior a la intervención, con el estado final posterior de cada individuo, o cuánto aprendieron o si se modificó determinada conducta. Esta prueba pone el acento en los cambios sucedidos en cada sujeto y no en las diferencias entre sujetos. Muy bien. Entonces, el sujeto es el propio control, el antes y el después. ¿Alguien más? Yo, maestro. Viene, ¿cómo se llama? Estefanía Kelin. Stephanie. Muestras apareadas. Sin embargo, cambiamos levemente la... ¿Eh? ¿Perdón? No, me reí de lo que dijo. Adelante. Ah, ok. Pues usted se rió y me hizo reír. Ah, perdón. Sin embargo, cambiamos levemente la notación porque vamos a resumir la diferencia en la letra D. No sé cómo escribir eso. De barra. De barra. Por medida de diferencias. Y equivale
A mu 1, así se dice. Sí. O media 1. Menos mu 2. Media 1 menos media 2. Correcto. Este objetivo de este cambio es poner el acento en que no tratamos con dos poblaciones independientes. Una representada por media 1 y la otra por media 2. Sí. Sino con las diferencias entre las dos mediciones. Muy bien. Entonces, no tratamos con poblaciones independientes, sino con la diferencia entre dos mediciones que se hacen en un mismo sujeto, o en algunas veces cuando no es posible en un mismo sujeto, pues pueden hacerse los parejas, como mencioné el caso anterior. ¿Alguien Ok, más? maestro, entonces disculpe. Para sacar la media de diferencias va a ser la media de la población 1 menos la media de la población 2, ¿verdad? Sí, podemos trabajar así. Lo que hacemos ahorita lo vemos con un ejemplo, pero aquí lo que se mide es las diferencias. Entonces obtenemos la diferencia de cada sujeto y ahí hacemos el promedio, la varianza, desviación estándar en esas diferencias. Pero no nos adelantemos, veamos, ya ahí lo veremos ahorita con un ejemplo. Entonces, ¿alguien más? Yo, maestro. Viene. Bueno, muestras apareadas. D barra es un parámetro y es sobre D barra que formulamos ahora las hipótesis. Hipótesis nula, D barra igual a 0. La hipótesis alternativa puede ser bilateral o de dos colas. Hipótesis alternativa, D barra diferencia 0. La hipótesis alternativa puede ser unilateral derecha o cola derecha. Hipótesis alternativa, D barra mayor que 0. La hipótesis alternativa puede ser unilateral izquierda o cola izquierda. Hipótesis alternativa, D barra menor que 0. Muy bien. Usted es María Lucía Cabreño, maestro. María Lucía. Muy bien. Vean, esto aquí tenemos que la D barra viene siendo un parámetro y es sobre este parámetro de barra que formulamos las hipótesis. Y aquí tenemos la hipótesis nula que establece que las diferencias representadas por D barra es igual a 0. Es decir, que no hay diferencias. Y para ello se le pueden plantear tres hipótesis alternativas. La primera es la de bilateral o de dos colas, que lo expresamos con el signo de la diferencia, como vemos aquí. La otra hipótesis, la segunda hipótesis alternativa, puede ser unilateral derecha o sea, de cola derecha, que se expresa como lo vemos aquí. La diferencia será mayor que 0. O sea, ya no solamente que sea diferente. Acá en la diferencia puede ser de cola izquierda o cola derecha. Aquí ya está especificando. Este tipo de hipótesis es más precisa porque ya concentra toda la diferencia en una sola dirección. Dice que será mayor que 0. Pero también puede ser esta otra hipótesis alternativa en que también es de una cola, pero en este caso de cola izquierda y se representa como una diferencia promedio que será menor que 0. O sea, D barra menor que 0. ¿Alguien más? Yo, profe. A ver, Yo. la primera que me dijo. Yo. Yo. Muestras apareadas. Y luego los demás. El estimador de D barra se llamará D barra, de minúscula. El estimador de barra se llamará, también es D barra de minúscula barra. Ok. Y es la media de las diferencias individuales, que tiene distribución T de student con N1 grados de libertad. N-1. N-1 grados de libertad, perdón. Como se trata de una sola variable, el estadístico de prueba es semejante al que usábamos para una sola muestra, porque resume las diferencias para cada caso.
La última igualdad se debe a que, bajo la hipótesis nula, D barra igual a 0. Y luego es varianza de... La desviación estándar de las diferencias. De las diferencias, es la desviación estándar de la variable D que mide las diferencias individuales. Esta letra que tenemos aquí, S subíndice D, viene siendo la desviación estándar de la variable D, es decir, de las diferencias individuales. Bueno, aquí vean esto, qué interesante. Aquí estamos hablando de D mayúscula barra, viene siendo el parámetro. Y lo vamos a estimar ese parámetro a través de esta letra minúscula. O sea, este estimador se representa con la letra minúscula D barra, que viene siendo la media de las diferencias individuales. Y todo lo demás que mencionó. ¿Quién fue ahorita? ¿Quién está participando? CF. Cecilia Sustaito. Gracias. Entonces aquí tenemos la fórmula que se brincó Cecilia, pero que es muy importante. Vean, este T calculado es igual a las diferencias, o sea, a las diferencias encontradas en la muestra, es decir, al D minúscula barra, menos las diferencias o el valor del parámetro de barra sobre el error estándar de las diferencias. Y eso es igual, puesto que D barra establecimos que es igual a 0, entonces se elimina del numerador y ya nada más queda D minúscula barra sobre el error estándar. Entonces vean aquí, por ello, la última igualdad o sea, esto que vemos acá, se debe que bajo la hipótesis nula, D barra, D mayúscula barra, es igual a 0. Si es 0, pues se elimina. Esto estoy buscando mi apuntador aquí. Ahí está. Entonces, esto se elimina. Aquí ponemos un 0. Y nos queda solo D minúscula barra. Y ya describimos lo que es la S subíndice D. Y la raíz cuadrada de N. N viene siendo el número de pares. Y aquí tenemos un ejemplo. Fíjense. Es con el que hemos venido trabajando, pero habrá más. Suponer que una compañía farmacéutica está interesada en determinar la diferencia de actividad entre dos hipnóticos, A y B. ¿Alguien que desee participar? Yo, profe. A ver, ¿quién es? Yo, María Jesús Cortés. Prendido. Tenía la cámara prendida. Okay. En una prueba Corpus, piloto. adelante. Profe, ¿cuál de los dos? Corpus y luego la otra compañera. Ok, profe. Ejemplo 2. Suponer que una compañía farmacéutica está interesada en determinar la diferencia de actividad entre dos hipnóticos, entre paréntesis A y B. En una prueba piloto fueron seleccionados 10 voluntarios, pero estos eran muy heterogéneos en cuanto a peso, por lo que se agruparon por pares, de tal forma que los voluntarios en un par fuesen lo más homogéneo posible. Los medicamentos fueron aleatorizados dentro de cada uno de los pares. Profe, tengo una duda. A ver. D mayúscula, D barra mayúscula, ¿es un parámetro? Es un parámetro. Es un parámetro. Y D barra minúscula son diferencias encontradas.
Son diferencias encontradas en la muestra. Y el otro representa las diferencias de una población hipotética. Gracias. O sea, la D mayúscula es las diferencias de la población y la D minúscula las diferencias individuales. Las diferencias de la muestra, lo que encontramos en la muestra. Individuales. Ay. Sí, sí, o sea, porque vamos a utilizar, en ese caso estamos asumiendo que estamos utilizando un sujeto como el propio control, entonces él mismo tiene un valor antes y un después, una medición antes y una medición después. Esas diferencias vienen siendo las diferencias individuales. Y el promedio de todas ellas es lo que me da el D minúscula barra. Esa representa la muestra. Para estimar las diferencias de toda una población. Es una población hipotética con la que estamos trabajando, asumiendo que es muy grande y de la cual estamos tomando una muestra en este caso, de 10 voluntarios, pero pueden ser cientos o miles de casos, dependiendo de el experimento. ¿Sí quedó ya Corpus y Sol? Sí, gracias, profe. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, los medicamentos fueron aleatorizados, es decir, por sorteo, donde todos tuvieron la misma oportunidad de ser seleccionados para recibir uno u otro. Y alguien más, ahora sí, ¿quién seguía? Sí, yo le ayudo. Yo, profe. La otra compañera y luego el compañero. Ok. Dice las horas ¿Cómo se de llama? sueño. ¿Cómo se llama? Yajaira Cruz. Ok. Las Adelante. horas de sueño provocado por cada uno de los hipnóticos en cada voluntario se registran en la tabla 2. Para la comparación de los tratamientos se utilizó una prueba de T para medias con grupos apareados. Prueba si existen diferencias entre A y B. Muy bien. Y es como lo vemos aquí. Puse aquí este ejemplito. Esta imagen. A y B, las diferencias, pues pueden ser del lado izquierdo o del lado derecho. Bueno, ya aquí me adelanté y está la hipótesis nula que establece que la media 1 es igual a la media 2 contra la hipótesis alternativa de que la media 1 es diferente a la media 2. Eso también se puede plantear como la media 1 menos la media 2 es igual a 0. Es decir, que las diferencias son de 0. Y contra la alternativa, que también se puede plantear, que la media 1 menos la media 2 es diferente de 0. O sea, son dos formas en que podemos plantear. Esta sería también mi hipótesis nula. Representan lo mismo. Si media 1 es igual a media 2, pues es lo mismo expresarla como la media 1 menos la media 0, pues es igual a 0. Hagan de cuenta que media 1 vale 5, media 2 vale 5, es igual a 5. Y también acá si sustituimos valores, 5 menos 5, 0. Pero bueno, ese sería, pruebe si existen diferencias. Yo hice esa anotación aquí porque cuando ya vemos que el objetivo es probar diferencias, entonces estamos hablando de una prueba de 2 colas. Y aquí tenemos ese planteamiento de hipótesis, lo que ya mencionamos, lo que vimos allá. La media 1 es igual a la media 2 contra la hipótesis alternativa que establece que la media 1 es diferente a la media 2. Dijimos que esto también puede ser la media 1 menos la media 2 igual a 0 contra la hipótesis alternativa que establece que la media 1
menos la media 2 es diferente de 0. Mi nivel de significancia es un alfa de 0.05. El estadístico de prueba para grupos apareados sería este, T calculado igual a D barra, es decir, el promedio de las diferencias sobre el error estándar, que viene siendo la raíz cuadrada de la varianza de las diferencias sobre n. Y la regla de decisión sería el paso 4. Este es el paso 1, 2, 3 y el 4, nuestra regla de decisión. Rechazar la hipótesis nula si y solo si el valor absoluto de T calculado es mayor que T de tablas. Bueno, ahí ya están el planteamiento desde Profe. antes. Sí. Le hago una Dígame. pregunta. La fórmula que está ahí es la que estaba en el otro, porque por lo del cuadrado este. Es diferente, pero Ah. conduce a lo mismo, mira. Aquí, Okay. esto, si se fijan, esto ya es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. Si los elevamos al cuadrado, pues esto es nuestra varianza y lo expresamos todo acá. Conduce a lo mismo. Vea que la raíz cuadrada de n se extendió hasta arriba y ahora lo expreso mi varianza aquí. Podemos probarlos los dos con números y ya con el ejercicio y veremos que conducen exactamente a lo mismo. Muy buena pregunta porque así nos ayuda a ver esto. Eso es muy importante. Me gustó la pregunta porque en realidad cuando uno toma un libro, la misma fórmula, por ejemplo, de la varianza, uno la encuentra de diferentes maneras o la desviación estándar que conducen a lo mismo. Ay, discúlpeme, ¿pero ahí es varianza o es varianza ponderada? No, aquí no estamos hablando de varianza ponderada, es varianza. Porque este es otro ejercicio. Aquellos ejercicios son donde utilizamos varianza ponderada es cuando tenemos dos muestras que se comparan como grupos independientes y que pueden tener diferente tamaño de muestra. Allá es donde se aplicó la varianza ponderada. Aquí no. Aquí es la varianza de las diferencias. Okay. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno. Y decimos pruebe si existe, bueno, eso es lo mismo, visto en otro grupo. Y aquí tenemos las horas de sueño. Y ya el paso 5 es el desarrollo del experimento y la recolección de datos. Y los cálculos. Entonces, desarrollamos el experimento que ya hemos platicado, que tiene que llevar un protocolo de investigación con un conjunto de reglas que se deben de seguir escrupulosamente. Estos tipos de estudios los autorizan las autoridades sanitarias, valga la redundancia, en este caso la COFEPRIS en México, y cumplidos todos los requisitos, y se llevó a cabo el estudio y esto es lo que resultó. El primer par, el par 1, obtuvimos estos valores de horas de sueño. 8 y 2, 12. 6 y 5, 8 y 13, 6 y 10, 10 y 13. Entonces, estos son los resultados hasta aquí. Todo esto. Lo demás ya son operaciones de cálculo para llegar a este propósito. Nosotros ya tenemos que vamos a obtener un valor de tablas con un alfa de 0.05
y n-1 grados de libertad. En los otros grupos que hicimos, en los otros ejercicios con grupos independientes, fue n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Así obtuvimos el valor de las tablas, el valor crítico de T. Aquí lo que se toma en cuenta es el número de pares aquí. Solo tengo 5 pares, entonces mi n es de 5. Bueno, y ya lo que ocupo entonces, si eso me va a dar mi valor de crítico, vean aquí, déjenme ver si hay aquí no. ¿Qué es esto? Esto tablas de triola. Y otra más. Con eso. Entonces, aquí con T es esto. En este caso, ¿cuántos pares tenemos en el ejercicio? 5. 4. 5 pares. Y los grados de libertad son n-1. Entonces, 5 menos 1. 4. Entonces, tenemos 4 grados de libertad. Y tenemos un alfa en 2 colas de 0.05. Aquí está área en 2 colas. Pues rápidamente aquí está mi punto 0.5. Y donde se intersectan los dos valores, o sea, las dos coordenadas. 2.776. Exacto. 776. Ese es nuestro valor crítico. Ya lo tenemos. Entonces, esto denme un momento. Bueno. ¿Quién le llama? Muy bien. Entonces, continuamos con esto. Dijimos que esto es igual. Aquí estábamos viendo el valor de tablas. El valor crítico, pues aquí sería ¿cuánto dijimos? 2.776. 36. Sí. Entonces, el valor calculado tiene que ser mayor que 2.776 para rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula representa la igualdad, o sea que no hay diferencia entre los tratamientos. Y entonces, este es mi valor, mi fórmula que vemos aquí. T calculada es igual a el promedio de las diferencias sobre la raíz cuadrada de la varianza de las diferencias sobre n. Entonces, podemos empezar con lo más sencillo, que es las diferencias, el promedio de las diferencias. Entonces, aquí en este otro ejercicio, lo hacemos porque de eso se trata.
Y esto... Entonces, la media, pues es igual a la suma de las diferencias entre n. Entonces, vamos a obtener las diferencias de a menos b. Entonces, aquí, estos son los datos, los pueden capturar en su cuaderno para practicar. Y lo hacemos paso a paso. 8 menos 12 es igual. ¿A cuánto? Menos 4. Menos 4. ¿Es Luz? Sí, maestro. A ver, sígale usted. Usted me dicta. Ok, y luego es 6 menos 5. Muy bien. Ese es 1. 1. Y luego es 8 menos 13. Igual a menos 5. Y luego 6 menos 10 es igual a menos 4. Y luego 10 menos 13 es igual a menos 3. Bueno, hacemos la suma. Perdón, casi profe, todos. ¿lo puedo interrumpir tantito? Sí. Digo, nada más ahí para no perderme. El 4 para sacar la T de tablas con el 0.05, que es el 4. El alfa, el nivel de Ándale, significancia, pues, es el que tenemos aquí ya preestablecido desde que vamos a hacer el estudio. Aquí, el nivel de significancia 0.05. Ajá. Pero el 4, ¿de dónde salió? Porque para el valor crítico, esto se obtiene, déjenme ver aquí. T con un alfa, T de alfa 0.05, con n menos 1 grados de libertad. Es igual a T, paréntesis 0.05, con n menos 1. N vale 5 menos 1. Ya, ok. Profe, se le resta 1 porque es nada más una muestra, ¿verdad? Exacto. Se resta solamente 1, un grado de libertad, porque estamos trabajando con una sola muestra. Cuando trabajamos con 2 muestras, entonces son 2. Por eso es N1 más N2 menos 2. Aquí es menos 1 en este caso. Igual que cuando calculamos la varianza, que usamos el menos 1, la varianza de la muestra. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, de ahí salió el 4. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Bueno, entonces la suma, alguien más de los que no han participado, que me diga cuánto es la suma. Menos 4 más 1. Todos los negativos, ¿cuántos son? Menos 16. Menos 16 más 1. Menos 15. Menos 15. Esa es la sumatoria de las diferencias. Aquí está sigma, que representa la sumatoria de lo que se indica. ¿Qué se indica? D minúscula, que representa Diferencias. las diferencias. Muy bien. Entonces, la suma de las diferencias es menos 15. Pero lo que queremos es el promedio. Entonces, es el promedio de las diferencias, que se identifica como D minúscula barra, es igual a la suma de las diferencias sobre n. Y eso es igual a menos 15
entre n. ¿Cuánto vale n? 5. 5. N vale 5. ¿Eso cuánto da? -3. Correcto. Ya tenemos el promedio de las diferencias. Ya tenemos el numerador de la fórmula para calcular. Acá lo voy a poner de este lado. Ahora ocupamos la varianza. Entonces, la varianza que estamos utilizando en estas pruebas, ¿se acuerdan cómo era? La varianza es igual a la suma de los cuadrados de las diferencias al cuadrado menos el total de las diferencias al cuadrado sobre n, y todo eso entre n menos 1. Aquí, déjenme mostrarles esa fórmula que la tenemos aquí. Aquí está la varianza, miren. Esa es mi varianza. Ahí está. Entonces aquí lo hacemos para obtener con esa fórmula que vimos aquí. Por acá lo voy a poner. Aquí me dice que la varianza obtenga la suma de los cuadrados de las diferencias. Entonces voy a poner aquí menos 4 al cuadrado igual a cuánto. Ahorita les pregunto. Aquí tengo 1 al cuadrado igual a cuánto. Aquí tengo menos 5 al cuadrado. Profe, Sí. perdón, ay, no, es que no quiero ser tan necio, pero es que no me quedó claro lo del número, o sea, lo de el hecho que sean 5, porque estaba leyendo el problema y dice que en una prueba piloto fueron seleccionados 10 voluntarios. Sí. Pero dice que estos pueden ser heterogéneos y en cuanto a pesos, pues se agruparon por pares. Sí. A eso se refiere que entonces eran 5 y nada más estamos tomando una muestra. Es correcto, porque ahora estamos, desde que hablamos acá, en este ejercicio, cuando estuvimos explicando, mencionamos que aquí consideraríamos las diferencias. En este caso, lo que estamos evaluando son las diferencias. Y como leyó alguien, el objetivo de este cambio es poner el acento en que no tratamos con dos poblaciones independientes. Y entre paréntesis, una representada por la media 1 y la otra por la media 2, sino con las diferencias entre dos mediciones. Entonces, formamos los pares y eso es lo que estamos evaluando, las diferencias de cada par y de nada. Por eso es estos son el par y entre paréntesis vean que tiene la n. Ese viene siendo nuestro valor de n. 5. Estos 5. Y aquí tengo menos 4 al cuadrado. Y aquí tengo menos 3 al cuadrado igual a. Entonces todos estos son como este. Entonces ya aquí que lo estamos mejorando la presentación, ustedes también van avanzando ahí en sus cuadernos. Ahora sí. Menos 4 al cuadrado, ¿cuánto da? 16. 16.
1 al cuadrado, ¿cuánto da? 1. 1. Menos 5 al cuadrado. 25. 25. Menos por menos da más. Menos 4 al cuadrado. 16. 16. Muy bien. Y menos 3 al cuadrado. 9. 9. Correcto. La suma de estos cuadrados, ¿cuánto es? 67. La suma 67. Bueno, en la fórmula, vean, ya tenemos la suma de los cuadrados, ¿se fijan? Este primer elemento. Esto. Ya está ahí listo. 67. Ahora es el total de las diferencias. ¿Cuánto es el total de las diferencias? Menos 15. Menos 15. Menos 15. Y déjenme aquí poner. Correcto. Aquí voy a poner la suma son 67 menos y entre paréntesis 15, bueno, menos 15 al cuadrado. Eso entre n. ¿N cuánto vale? 5. 5. Fíjense, ahí está. Todo eso es, aquí lo voy a poner para ver si me envía todo eso al bueno, todo eso entre n menos 1. ¿Cuánto vale n? 5 menos 1. 5 menos 4. 4. Entonces, eso es igual 67 menos 15 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 158. Muy bien. 15 al cuadrado son 225. 225. Entre 5. 35. O son entre 4, ¿no? No, primero es esto. 31.6. 15 al cuadrado son 225. Entre 5, ¿cuánto da? Esos 225. 45. Correcto. Entonces voy a tener 67 menos 45. Y esa diferencia entre 4. ¿Cuánto me da? 22 entre 4. 5.5. 5.5. Ese es el valor de la varianza. Ya entendí. Es que esto no va aquí. Profe, ¿lo puede repetir otra vez? Porque me hice bolas en el 15. Sí, claro. Vean esto. Déjenme. Aquí es 15 al cuadrado. Aquí ocurrió 15 al cuadrado. Menos 15 al cuadrado entre 5. Al cuadrado entre 5. Y todo eso entre 4.
Ahí está. Este viene siendo el cuadrado, ¿eh? Entonces esto me queda 67. Menos, aquí sería 225 entre 5 entre 4. Ok, que es 67 menos 45, ¿verdad? Exacto. Ahora Ok. sí ya quedó, miren. Y qué bueno. Entonces son 67 menos 45 entre 4. Y ahí sale el 22 entre 4 igual 5.5. Ahí está la varianza. Bueno, en eso hacemos la pausa si les parece bien. Son las 7 en punto. Y ya ustedes pueden ver ahorita, voy a poner aquí la fórmula esta. Entonces ya tenemos prácticamente toda la información. Ustedes a ver si pueden avanzar en esto. Ya tenemos la diferencia promedio que es de -3 sobre la raíz cuadrada de la varianza de las diferencias que es 5.5 entre 5. A ver si ya cuando regrese lo tienen. Ok, profe. Yo sé que pueden. Sí, maestro. Bueno, entonces aquí hago esta pausa.
Aquí de nuevo, ¿podemos continuar? Sí, maestro. Bueno. Entonces dijimos que las diferencias, aquí voy a agregar quebrado. La diferencia es de -3. Sí. Y acá es una raíz y un cociente. Entonces la varianza es 5.5 y n vale 5. Y eso es igual a -3 entre... ¿-3 por qué, profe? Es la diferencia promedio. Es la que sacamos ya, hace ya, ratito, perdón, ¿verdad? ya. Sí, es este. Sí. Sí, ya. Gracias, perdón. Ok, no de nada. Pregunten. Aquí son las preguntas, todas las dudas que tengan. Porque aquí yo tengo elementos para traer y explicar. Abro un archivo y el otro u otro lo que ocupe y aquí les explico. Hago lo posible por explicarles hasta que entiendan. Entonces ahora vamos a agregar aquí nuestra raíz. El radical. 5.5 entre 5. 1.1. 1.1. Muy bien. Pero Entonces, 4, ¿esto es igual a cuánto? Espérenme. porque a mí me salió así, profe, 1.04. Y lo hice, Porque o sea, me salió. porque ya es la raíz, ¿no? A lo mejor ya sacó la raíz. Y yo lo llevo en un plano más paso a paso. Maestro, Ah, pero ok. sí se puede hacer así, o sea, de que -3 y hacer la raíz cuadrada ya todo, o sea, resumirlo. ¿Sí se puede o no? Sí se puede, pero yo lo estoy explicando para que lo entiendan. Entonces tengo que ir paso a paso, pues si les Sí. enseño el resultado, pues ¿y eso cómo salió? Sí, es que sí lo Entonces, hice así como lo está haciendo usted, pero nada más tenía esa duda por si sí, hay que llegaba a salir hacerlo. otro número o otra cosa. Bueno, por eso es importante hacerlo paso a paso, porque eso nos permite tener trazabilidad. O sea, de dónde salió. Y así lo podemos detectar algún error más fácil que si abreviamos pasos y nada más capturamos lo que dice la calculadora. Si hacemos eso, luego se complica más, sobre todo si no se tiene mucha experiencia, averiguar cuál fue el error. Ok. Y en el paso a paso, pues es ir viendo, a ver, aquí, de dónde salió esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, ahora sí, -3 entre la raíz de 1.1, ¿cuánto sale? 1.04. 1.04. Y eso nos da Profe, ¿cuánto? yo lo redondeé a 0.05. Sí varía mucho. A ver, no sé, déjenme ver, raíz de 1.1. 1.05 está bien, porque es 1.0488. No varía mucho, pero es mejor. Entonces, -3 entre 1.05. Menos 2.86. Menos 2.857 y más. Que sería 2. Pero si no redondeamos. Ok. Maestro, yo no lo redondeé y me salió en menos 2.88. Yo tampoco. Porque lo dividió seguramente entre 1.04. Sí. Ah, pero ya dijimos Lo correcto va a ser 1.05, porque el resultado de la raíz cuadrada de 1.1 es 1.048 y más. Entonces está más cerca, redondeamos a 1.05, está más cerca que 1.04.
y por ello la diferencia. Aquí sería, ¿qué tenemos en el valor crítico? 2.776. 776, pues aquí también tenemos 3 decimales y 2.857. Ese sería el valor calculado. Lo que sigue es la interpretación. ¿Rechazamos o no rechazamos? No rechazamos, no, porque no es mayor a 0. No, porque es menor. ¿Qué dice la regla? Ah, es valor absoluto. Si hace Bueno. valor absoluto, entonces sí es mayor a 0. Aquí voy a copiar esto y lo vamos a agregar aquí enseguidita. Entonces aquí sería el resultado, el valor absoluto de T calculado aquí es 2.857. menos 2. Menos 2.857, que se toma como positivo. ¿Es mayor? 2.857 que 2.776. Sí. ¿O es menor? Es mayor. Es mayor. Entonces, ¿rechazamos o no rechazamos? Sí. Sí rechazamos, porque esa es la regla que nosotros mismos establecimos. Rechazar la hipótesis nula si el valor absoluto de T calculado es mayor que 2.776 o es mayor que T de tablas. Profe, Sí. me quedé en el 1.1. No, o sea, en sí no supe si estaba bien así como lo hice entonces. O tengo que, o sea, sí, escuché que tengo que hacer el 1.1, pero entonces ese de dónde sale. El 1.1, aquí está, dividir 5.5 entre 5. Profe, yo también me perdí con el -3. ¿De dónde sacó el -3? Espérame tantito, déjeme explicarle el 1.1. ¿Ya verificó que sale 1.1? Sí, estoy en eso. Voy. Okay. Entonces ahora ya raíz cuadrada de 1.1. Ahora sí, el -3. ¿De dónde salió el -3? De aquí. Hicimos todo el cálculo de las diferencias. Y luego la suma de las diferencias es -15. Y el promedio, puesto que es una n de 5 pares que se formaron. Entonces, -15 entre 5 es igual a -3. -3 es la diferencia promedio o el promedio de las diferencias. Ok, Aquí muchas está gracias. cómo le hicimos en cada caso. Y entonces este es nuestro valor. Ya, entonces vean que desde un principio, cuando se inicia la investigación, ya se tienen los 4 primeros pasos de la prueba de hipótesis, del procedimiento de prueba de hipótesis. Lo que es, primero, el planteamiento de las hipótesis que van acordes con los objetivos de la investigación. Luego, el nivel de significancia. Y ese nivel de significancia nos lleva al valor crítico de T. Y ya que tenemos eso, el estadístico de prueba, pues es lo que vemos aquí. Es una prueba de T con grupos apareados que se consigue que se distribuye conforme a esa fórmula que tenemos. Y luego, la regla de decisión. Rechazar la hipótesis nula si esto que resulta en la fórmula, porque contiene los datos del experimento, rechazar la hipótesis nula.
si el valor absoluto de T calculado es mayor que T de tablas. Y la conclusión, la interpretación, podemos ver esta. T de alfa, con n-1 grados de libertad es igual a T de 0.05, con 4 grados de libertad igual a 2.776. Entonces, la interpretación, puesto que el valor calculado de T es mayor que el valor crítico de T, se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad de error tipo 1 menor de alfa igual a 0.05. Y se concluye que los medicamentos son diferentes en su efecto terapéutico, o sea, las horas de sueño. Esa puede ser una interpretación. Profe. Sí. Va a dejar tarea de esto, ¿verdad? Sí, les voy a enviar tarea. Sí, ya les voy a enviar tarea. En esta semana. Esperaba pues que tuvieran esto. Y ya hay que practicarlo. Bueno, ¿ya quedó? Sí, profe. Sí, profe. Acá hay otra expresión, ¿vea? Puesto que el valor de T calculado igual a valor absoluto de menos 2.86 es mayor que 2.776, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los medicamentos son diferentes en su efecto terapéutico, con una probabilidad de error tipo 1 menor que alfa igual a 0.05. Son ejercicios que hago con cada grupo y ahí lo corro y lo corro y lo corro una y otra vez. Pero ese sería... Maestro, sí. el concepto clave para saber si es, por ejemplo, ya ve que en los ejercicios pasados era 2 grados de libertad porque hay 2 muestras y esta solamente hay una. Sí. Para yo saber qué fórmula utilizar es, si me piden diferencias, usar la de 2 colas, ¿verdad? Porque hay 2, como que te da 2 muestras. ¿O no exactamente? A ver, sí está relacionado, pero no exactamente. Porque las diferencias, podemos estar interesados en obtener diferencias con una prueba de T para grupos independientes o también las diferencias para una prueba de T con grupos apareados, como este caso. Las diferencias, las pruebas de hipótesis, o sea, son independientes de la prueba de T para grupos apareados o independientes, es decir, si utilizan las mismas. Aquí también en grupos apareados, también nos interesa saber si hay diferencias o si A es mayor que B o A es menor que B. ¿En qué influye eso? En que, vean, si este fuese el propósito, una prueba de una cola, pues eso se va a manifestar en los acá. Si en vez de ser una prueba de 2 colas fuese de una cola, entonces nosotros aquí tendríamos que utilizar esto, el punto 0.5 sería esta columna, miren. Oiga, profe. Sí. Por ejemplo, cuando pongo un problema, ¿va a decir si es apareado o no? Sí, el texto va a decir grupos independientes, grupos apareados. Gracias. Sí, de nada. Entonces, y si fuese prueba de una cola, ya sea izquierda o derecha, pues y con un alfa de 0.05,
ahorita utilizamos esta columna porque es un área en 2 colas, pero si es en una sola, este sería mi columna donde yo voy a encontrar mi valor crítico. Sería este de acá. 2.132. Esa es una diferencia importante porque, vean, si es prueba de una sola cola, con el mismo nivel de significancia, o sea, alfa de 0.05, vean cómo cambia de 2.776 a 2.132. O sea que es ya una prueba de una cola, es un proyecto más acabadito, ya no es a ver qué sale, diferencias. Aquí ya es mayor o menor. En ese caso, el valor crítico es más pequeño. Y si es más pequeño, eso significa que hay más posibilidades de que T calculada sea mayor que T de tablas. En eso consiste una de las diferencias importantes. Entonces tenemos que esto sí es prueba de una cola o de 2 colas. Porque eso sí hace la diferencia, importantemente. Bueno, esto si uno lo ve así, vean el nivel de significancia, nuestra zona de rechazo. El valor calculado. La hipótesis. Esto está en sus apuntes, no olviden eso. Está el archivo allí en Teams. Lo que yo hago aquí, eso no. Pero esto sí. Mande. Esto ya lo subió a Teams, es que no lo encontré. Está desde el primer día, desde antes de que empezara el tetramestre. Pero no, bueno, según yo lo imprimí todo completo y esta parte no viene. Viene hasta la última clase pasada. No, pues a menos de que lo hayan bajado, porque alguna vez alguien bajó unos archivos, no sé por qué. Pero esto está y si acaso alguien lo hubiese movido por error, lo vuelvo a cargar ahí. Pero eso está en ahí. Está la parte que tiene que ver con el procedimiento. Yo hago los ejercicios y esto que está aquí, esto no lo tienen ustedes porque lo hago en clase. Entonces, aquellos son los apuntes básicos y se complementan con la explicación en clase. Entonces, en cada clase, pues ya depende del grupo. Vean, está otra vez, sigo haciendo, esto lo tienen ustedes ahí. Esto que está aquí. Y vean, se rechaza y se concluye que los medicamentos difieren significativamente con una probabilidad de error tipo 1 menor a 0.05. Ahorita puedo ver eso. Y aquí grupos independientes, grupos apareados, vean la diferencia. Bueno, déjenme ver eso que dice Sol. Verifico eso. En canales, canal general. Miren, todos estos archivos tienen ustedes ahí. Y aquí está, miren, GI y GA. Ah, ok, maestro, gracias. Y de nada. Y vean, aquí lo tiene. Las horas de sueño, cómo inicia. Más adelante lo desarrollamos. La explicación. Cursos de capacitación es otro ejemplo.
que tienen ustedes ahí realizado. Es otra aplicación muy común. Y en el ejercicio profesional, pues ustedes verán muchos pacientes o muchos grupos donde están investigando el antes y el después, o sea, la respuesta a un tratamiento. Este es otro ejercicio que lo tienen ahí extra con registro de puntaje antes y después de los cursos de capacitación. Entonces sí, ahí está. Y ya todos los agregados que ustedes pudieron ver aquí, pues esos es ya por la clase. Yo trabajo regularmente en un proyecto personal de mejora continua. Entonces, yo ahí tengo mis apuntes base, pero yo cada día y cada tema, yo leo otros autores y agrego más ejemplos y más ejemplos y más ejemplos. Y eso lo veo en la clase. Entonces, está los apuntes con 1 o 2 ejemplos y yo agrego otros durante la clase. Vemos eso y más. Lo que hacemos con las actividades, ahí también agrego ejemplos para enriquecer la presentación, enriquecer el curso. Entonces, eso sí es común que haga. Y por ello ven así ustedes aquí algunas diferencias. Miren, allá tenemos 20 y tantas diapositivas. En lo que yo tengo aquí, alcanzo a ver, tengo 79, pero es por esa razón. Le agregamos cositas aquí que vaya ejercicios en clase para GI, GA. Vea de lo que voy a enviar. Y así. Entonces, esa es parte de lo que se ha ido enriqueciendo. En consecuencia, pregunto si ya quedó Sol Viridiana, María de Jesús, María Luz Pulido, Almari, Vilma, Diego, Ariel, Yajaira, son los que alcanzo a ver. Si ya quedó entendido este ejercicio. Sí, profe. Sí, profe. Con actividad extra lo podemos reforzar. Sí, por favor. Sí, maestro. Y hay que, ya se las envío en estos días. Ok, entonces la próxima clase vamos a continuar viendo este tema, maestro. Sí, vamos a ver este tema, pero ya creo que ya pueden ustedes hacer actividades con este mismo tema a partir de la explicación que hoy se dio. Y es también aquí nosotros hicimos el ejercicio completo, los cálculos, pero pues ya en otras actividades puedo hacerlo como ustedes la vieron en la primera. Pues ya les puedo dar allí un cuadrito concentrado con las medias, los tamaños de muestra, las varianzas y ya ustedes que ejecuten y que sí hagan el planteamiento de hipótesis, que sigan el mismo procedimiento para la actividad anterior y ya nada más hacerlo. No les enviaré para que calculen como hoy la media y la varianza y desviación estándar. Ya estarán ahí en un concentrado y ustedes lo realizan, interpretan resultados, que finalmente eso es lo que nos interesa. Que ustedes entiendan el concepto y que lo podamos sacar adelante. O sea, el cálculo ya lo hicimos aquí. Si alguien está interesado en calcular, lo hace, pero también es algo que se hace de manera muy sencilla por otros mecanismos. Por ejemplo, en Excel, pues lo hacemos en 1 minuto.
con todo y todo. Entonces, hay cosas que interesan y en este caso, pues que ustedes sepan cómo acomodar los datos, qué es interesante, cómo interpretar los valores de calculados, cómo obtener los valores críticos que implica el uso de las tablas. Y eso sí es muy importante independientemente de que tengamos el mejor software estadístico. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan una bonita semana, porque apenas va empezando. Que la pasen de lo mejor. Ya nos vemos en primavera. Gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Descanse. Gracias. Y que disfruten el 21 de marzo, el feriado. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Bye. Detengo grabación. Bye.